¿Qué tal? Les habla su servidor Jesús Ortiz, arquitecto maestro en arquitectura con especialidad en restauración de sitios y monumentos. Con el tema el Reglamento para la Protección, Mejoramiento y Conservación del Centro Histórico y de Imagen Urbana para el municipio de Irapuato. En su ámbito de aplicación y su interpretación en el primer cuadro, los barrios y zonas patrimoniales del municipio de Irapuato, Guanajuato. Bien, vamos a hablar de la organización del reglamento antes mencionado. Consideraciones generales, capítulo primero. Tenemos objetivo y disposiciones generales que abarca del artículo 1 al 4. El capítulo segundo de las autoridades que abarca del artículo 5 al 6. Capítulo tercero, promoción de acciones de rescate y restauración de edificaciones y zonas de valor cultural en el municipio de Irapuato, en su sección primera de la planeación y programación pública, en su sección tercera de la coordinación y concertación de acciones del artículo del 7 al 16. Por alguna razón no tiene la sección segunda. Capítulo cuarto de las normas de protección y conservación a las construcciones con valor cultural y de imagen urbana. Sección primera, normas generales de aprovechamiento del artículo 17 al 44. Capítulo quinto del régimen de estímulos y facilidades fiscales y administrativas para la conservación y mejoramiento urbano y cultural del municipio de Irapuato. Capítulo sexto de las inspecciones y sanciones que abarca del artículo 48 al 49. Del capítulo séptimo del recurso de inconformidad que abarca del artículo 50 al 54 y transitorios. Las consideraciones que tenemos en este reglamento, que la ciudad de Irapuato cuenta con un patrimonio cultural de gran valor que se manifiesta en la imagen de la localidad, producto de su pasado cultural e historia. Que las zonas del centro histórico subsisten cuantiosos elementos constructivos y arquitectónicos que marcan el origen y la evolución urbana, los cuales han dado carácter a las distintas etapas de la historia y la cultura de la ciudad. Que entre los elementos constructivos y arquitectónicos se conservan algunos con destacado valor estético, tradicional e histórico de gran significado cultural para nuestra comunidad. Que el rescate, acrecentamiento y protección de los valores que conforman nuestra identidad cultural constituyen una prioridad de primer orden para la ciudad, el Estado y la nación en su conjunto. Que diferentes desastres naturales como la inundación de agosto de 1973 y la falta de conciencia de algunas autoridades, propietarios y constructores de épocas pretéritas han ocasionado graves daños a nuestro patrimonio cultural. Siguiendo con las consideraciones de este reglamento, que la presión sobre el suelo urbano y las urgencias económicas modernas amenazan seriamente la preservación de la imagen urbana del centro histórico, así como de barrios típicos, que además de los trabajos de clasificación, catalogación, conservación y restauración que han realizado las autoridades y organismos estatales o federales en la zona del centro histórico, conforme a la legislación
que los rige, la responsabilidad e interés primeros están y corresponden a la propia comunidad irapuatense para conservar su legado cultural, que es imprescindible que el Ayuntamiento instrumente y ponga en marcha programas de mejoramiento del centro histórico y barrios típicos mediante acciones convenidas y concertadas con otros niveles de gobierno, así como con los sectores social y privado de Irapuato, que la ciudadanía requiere de una reglamentación puntual y específica en lo referente al uso del suelo, la vialidad, la imagen urbana de esta zona, tanto por sus valores estéticos como por la importancia central que tiene en la vida económica y social y cultural para Irapuato y la región que le circunda. Ha tenido a bien es pedir el siguiente reglamento para la protección, mejoramiento y conservación del centro histórico y de imagen urbana para el municipio de Irapuato, Guanajuato. Reflexiones actuales. En los últimos 6 años han tomado impulso acciones y obras en el primer cuadro del centro histórico de Irapuato. Acciones que en muchos casos no se apegaron a la normatividad del reglamento del centro histórico. Sin embargo, en los diferentes barrios que conforman la zona centro histórico de Irapuato sigue una falta de atención sustancial por las autoridades locales, ya que los barrios que integran el centro histórico no son atendidos para mejorar su imagen urbana y se encuentran con una imagen en lo general caótica y complicada. Su infraestructura, como son pavimentos, banquetas, mobiliario urbano, se encuentran en malas condiciones de deterioro y abandono. Los edificios catalogados y con valor cultural o artístico van desapareciendo por abandono de sus propietarios o por las inclemencias del tiempo o bien por la falta de programas no incluidos o faltantes dentro del reglamento del centro histórico e intensivos fiscales, por mencionar algunos. Pareciendo por esta falta de atención las formas arquitectónicas diversas y fuera de contexto que no van con lo dispuesto en las normas que señala el reglamento del centro histórico. La figura del corresponsable en restauración de sitios históricos se ve casi totalmente eclipsada por las directrices que por décadas se han establecido por criterios constructivistas por profesionales de la arquitectura dentro y fuera del gobierno municipal y que por eso en este momento siguen vigentes y aún con mayor contundencia, ya que lo vemos en las intervenciones de imagen urbana, rescate de centro histórico, rehabilitación de plazas, jardines o monumentos históricos en el primer cuadro del centro histórico, así como en la falta de atención de la imagen urbana de los diferentes barrios y zonas patrimoniales del municipio. El reglamento interpretado en 4 secciones. Número 1. Conservación del patrimonio histórico, artístico, cultural en todos los polígonos del centro histórico y zonas patrimoniales, como son los edificios históricos, artísticos, culturales y o catalogados, edificios modernos colindantes a un edificio catalogado histórico cultural, dentro de este punto 1.
En nuestra columna del lado derecho haremos una valoración de las obras o proyectos, ya sea públicos y privados. En esta sección, la valoración por parte de la autoridad es aceptable en su relación de cada solicitud de licencia y la integración de peritos corresponsables de conservación de centro histórico para garantizar la conservación de la arquitectura patrimonial y su integración de imagen urbana de los edificios contemporáneos colindantes. En su punto número 2, plazas y jardines del centro histórico. En estos espacios tenemos la recuperación de trazas históricas, las más relevantes, recuperación de mobiliario urbano histórico, recuperación de atrios, ya sea conceptual o por reconstrucción histórica o por una combinación de estas. Como valoración generamos la falta de valoración por la autoridad en su relación de cada solicitud de licencia y la integración de peritos corresponsables de conservación de centro histórico para garantizar la conservación, integración, recuperación de trazas o espacios relevantes. El conjunto de las obras se puede decir que son de carácter público, pero que se deben de integrar los peritos en conservación de centros históricos. En el número 3 tenemos mejoramientos de la imagen urbana del centro histórico de Irapuato, en la cual tenemos nuevas edificaciones de autoconstrucción, sin estilo. Tenemos también nuevos edificios proyectados por profesionales que no se integran ni desentonan dentro del centro histórico con diversidad de estilos. La adaptación de las edificaciones para lograr escenografías de fachadas. Tenemos también conjuntos de edificios con estilo no definido para ser integrados con normas establecidas en el mejoramiento de la imagen urbana del reglamento centro histórico, y contemplamos en esta sección demoliciones por abandono, ya sea por presión de uso del suelo y otros. En la valoración por parte de la autoridad observamos en esta sección una falta de valoración por la autoridad en su relación de cada solicitud de licencia y la urgente integración de peritos corresponsables de conservación de centro histórico para garantizar el mejoramiento de la imagen urbana y su integración urbano-arquitectónico. Cabe hacer mencionar que esta parte no es incluido ningún perito corresponsable de restauración de centro histórico, y consideramos que esta es una falta de omisión importante, y que si el centro histórico en su imagen urbana está bastante deteriorado, es por esta situación. Como número 4, tenemos las zonas patrimoniales del municipio de Irapuato, como son haciendas, trojes, bodegas, silos, zonas o edificios históricos, artísticos y culturales, y en sí
el mejoramiento de la imagen urbana. Como valoración tenemos una falta de valoración por la autoridad en su relación de generar programas y acciones para incorporar las zonas patrimoniales con el apoyo de peritos corresponsables de conservación de centro histórico y garantizar el mejoramiento de la imagen urbana y su integración al reglamento de estas como zonas patrimoniales del municipio de Irapuato. En la sección 1, Conservación del patrimonio histórico, artístico, cultural, en todos los polígonos de centro histórico y zonas patrimoniales, encontramos que la solución inmediata a la problemática existente, mencionando ya el contenido de este punto y en donde podemos definir que su aplicación es de regular a buena por parte de la autoridad. Así como tratándose de edificios contemporáneos, podemos decir que su aplicación es buena, hablando de los edificios colindantes contemporáneos o modernos a las edificaciones históricas. En su sección 2, plazas y jardines, en el primer polígono de centro histórico, en la cual tenemos recuperación de trazas históricas, recuperación de mobiliarios urbanos y recuperación de atrios y espacios públicos. Su interpretación por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano aplica de manera incorrecta el reglamento para la protección y mejoramiento para plazas y jardines históricas, artísticas, culturales y o catalogadas por el INAH. Asimismo, la aplicación y efectos en el centro histórico y zonas patrimoniales del municipio de Irapuato, su aplicación es incorrecta e imprecisa, pues se realiza obra nueva en espacios públicos históricos en donde se debe rescatar trazas históricas, mobiliario urbano histórico, recuperación de espacios significativos como atrios conceptualmente o por reconstrucción histórica, devolviendo la memoria a los habitantes de la ciudad de manera equilibrada. Se podrán incluir algunas propuestas modernas, considerando que debe haber más rescate histórico que propuestas de obra nueva o moderna. En el punto número 3, mejoramiento de la imagen urbana de centro histórico, en donde, como ya mencionamos, hay edificaciones nuevas de autoconstrucción, nuevos edificios proyectados por profesionales con diferentes estilos ajenos a un centro histórico, adaptaciones de las edificaciones con nuevos usos en relación a las remodelaciones, conjuntos de edificios con estilo no definido que deberían ser integrados con normas establecidos en este reglamento de imagen urbana. La interpretación por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, el reglamento para la protección y mejoramiento solo lo aplica para edificaciones históricas, artísticas o culturales y las catalogadas por el INAH. Y también las edificaciones que no tienen estas características, la Dirección de Desarrollo Urbana las toma como edificaciones en donde se pueden proponer cualquier solución y solo con el requisito de que se apegue al reglamento de construcción del municipio de Irapuato. Por lo tanto, debería ser requerido
un corresponsable de centro histórico. Hago esta observación ya que en estos casos no son incluidos los corresponsables por una mala interpretación por parte de la autoridad. Los efectos en el centro histórico se estima que en más del 85% de las edificaciones dentro del centro histórico, primer cuadro, barrios y zonas patrimoniales del municipio, estas se realizan con criterios diversos por diferentes profesionales, es decir, peritos responsables de proyecto y obra, y que por otro lado, dejando fuera los corresponsables de centros históricos, al ser así, no se regulan ni se sostienen los criterios de mejoramiento e integración a la imagen urbana de centro histórico. Por eso los diferentes barrios se encuentran en una situación lamentable. En el punto número 4, zonas patrimoniales del municipio de Irapuato, como son haciendas, trojes, zonas o edificios históricos, artísticos, culturales y mejoramiento urbano de estas zonas. La interpretación por la Dirección de Desarrollo Urbano aplica con acierto el Reglamento de Protección y Mejoramiento para las edificaciones históricas, artísticas, culturales y las catalogadas por el INAH. La aplicación y efectos en el centro histórico y zonas patrimoniales del municipio, su aplicación del mejoramiento de la imagen urbana no es considerado, por lo tanto, los permisos para licencias de los edificios modernos o contemporáneos se atienden con solo la visión de que cumpla el reglamento de construcción del municipio de Irapuato, de tal forma que estas zonas no llegan a tener una integración con carácter o tradición histórica como zona patrimonial del municipio. Aquí pues tenemos algunas imágenes de algunas haciendas del municipio de Irapuato. Como una síntesis, podríamos establecer que el reglamento, pues como ya vimos, lo estamos considerando como una conservación del patrimonio histórico. Número 2, plazas y jardines. Número 3, mejoramiento de la imagen urbana. Y número 4, zonas patrimoniales del municipio de Irapuato. Hay que mencionar que el capítulo 4 es la parte del reglamento que tiene los lineamientos, es decir, la aplicación, la interpretación práctica para el profesional, ya sea arquitecto, ingeniero, corresponsable de centro histórico y autoridades municipales que otorgan permisos y licencias. El capítulo 4 de las normas de protección y conservación a las construcciones con valor cultural y de imagen urbana. Sección primera, normas generales de aprovechamiento en los artículos del 17 al 44. Conclusión. ¿Qué hacer? Nos compromete, seremos el parteaguas con esta asociación. La pregunta es, ¿cuál ha sido nuestra participación en el desarrollo del centro histórico o nos hemos dejado llevar por la influencia de la autoridad sin pensar, manteniéndonos en el conformismo y otorgando el poder al que ejerce la aprobación final del proyecto u obra? Estas formas, maneras, directrices, tendencias en el centro histórico de Irapuato son producto de lo que hemos permitido y aceptado, o es en cierta forma nos hemos confabulado con la autoridad para que se mantenga en su misma posición. La conservación de los monumentos, sitios y zonas patrimoniales en su más pura definición de protección está lejos de entenderse en el centro histórico de Irapuato. Si como expertos no nos hemos capacitado o por comodidad nos hemos mantenido
en el conformismo? Asumamos cada quien nuestro rol y cuál debería de ser desde este momento presente hacia el futuro. Mis consideraciones, pues, y mi conclusión, esperando que sea de ayuda en las intervenciones futuras. Un saludo, un fuerte abrazo.